¿Cuáles son los diferentes tipos de hernias? ¿Qué síntomas pueden presentar? ¿Qué riesgos hay de tener una hernia? Esto lo analizamos en breves segundos con el doctor Jakob Fommel, médico cirujano. Doctor Jakob, ¿cuáles son los diferentes tipos de hernias que puede tener una persona? Las hernias, un adulto puede tener varios tipos de hernias. Generalmente las más frecuentes son las hernias inguinales, la región inguinal. También pueden haber hernias umbilicales y en verdad en casi toda la pared abdominal, tanto anterior como posterior, se pueden presentar. Las más frecuentes son las inguinales. ¿Y hay síntomas? Generalmente se pueden clasificar en congénitas y adquiridas. Las congénitas podemos ver en niños muy pequeños y las adquiridas se van apareciendo durante la edad adulta, ¿verdad? Generalmente al inicio la hernia puede doler un poquito cuando está iniciando la formación y con el tiempo generalmente solo son molestias y lo que uno puede percibir es como un bulto o una tumoración en la región inguinal, en el caso de las hernias inguinales, ¿verdad? Que esas pueden aparecer y desaparecer, aparecer durante el esfuerzo, las actividades físicas y una vez que el paciente está acostado y relajado muchas veces se introduce de vuelta al contenido y las hernias desaparecen. Sí duelen mucho en el caso de que se compliquen o se estrangulen. En esos casos sí duele un dolor y se agregan otros síntomas que serían náuseas, vómitos, esa tumoración o ese bulto no se reduce, se queda ahí, duele mucho y se acompañan también náuseas, vómitos y otro síntoma importante es la detección de heces y gases. El paciente no va de cuerpo y no tiene flatos. Esos serían signos de alarma. Signos de alarma. Eso es una urgencia y hay que acudir a la urgencia más cercana para ser evaluado. Algo rápido, ¿verdad? Correcto. Puede ocurrir que alguien tenga una hernia durante mucho tiempo, años inclusive, y que un día de pronto aparezcan estos signos de alarma. Es correcto. Generalmente el dolor y las molestias no son tan intensos. Eso llega a que algunos pacientes tengan hernias muy grandes. En algunas ocasiones vemos pacientes con hernias muy grandes, donde gran parte del contenido abdominal se encuentra dentro de esa hernia, ¿verdad? Y los síntomas no es ni dolor muy intenso, por eso llega a ese extremo, a ese tamaño tan grande, que la verdad que realizar la cirugía de una hernia tan grande implica mucha más preparación. Preparar la cavidad para recibir todo ese contenido que estaba afuera, implica hacer una preparación para el abdomen. Es una cirugía mucho mayor que implica mucho más riesgo y también la posibilidad que haya más complicaciones. Por esa razón, lo ideal y es mucho más fácil para nosotros reparar una hernia pequeñita. Y esa te da la chance también de realizar esa cirugía con un tratamiento mínimo invasivo. ¿Hay factores de riesgo para llegar a tener una hernia? Sí, las mujeres con los embarazos hay un aumento de la presión intraabdominal, entonces están más propensas a tener hernias umbilicales. En la mujer se ve una hernia que es un poco especial, que se llama una hernia crural, que aparece en la misma región inguinal pero un poquitito por debajo. Tiene más chances de complicarse, es más peligrosa en las mujeres, pero también puede aparecer en los varones. Y en los varones, por ejemplo, un paciente que tiene problemas prostáticos y hace un esfuerzo para orinar, eso aumenta la presión abdominal y está más propenso a formar una hernia. También en pacientes tosedores crónicos, en personas que hacen esfuerzos físicos intensos, alzan cosas muy pesadas, en pacientes obesos también hay más chances de que tengan una hernia inguinal. ¿Hay algunas medidas que se pueden tomar entonces para disminuir las posibilidades de tener una hernia? Hay ciertos cuidados que se podrían tener. El primero y principal es no tener obesidad ni sobrepeso, evitar los esfuerzos pesados o que impliquen mucho esfuerzo. Y también es difícil evitarlas en algunos casos porque depende mucho de la predisposición y de la anatomía de cada paciente. Hay gente que está más predispuesta por la disposición de los músculos. Una predisposición hereditaria, digamos. Hereditaria de tener hernias inguinales, ¿verdad? Por cómo se insertan los tendones, los músculos de esa región. Hay algunos que dicen que hernia tiene no quien quiere, sino quien puede. De acuerdo a su predisposición. La predisposición, sí. Igualmente hay algunas medidas que se pueden tomar para cuidar. Sí, sobre todo esas ya mencionadas que serían no subir demasiado de peso,
realizar esfuerzos muy pesados o hacer ciertos movimientos de esfuerzo pesado, pero de una manera adecuada. Eso sería lo principal. Una vez que aparece la hernia, ¿cuáles son las mejores medidas que puede tomar una persona? Una vez que aparece la hernia, lo ideal es no realizar esfuerzos muy pesados, ni tos, ni movimientos bruscos, porque eso puede hacer que un intestino o algo del contenido abdominal ingrese a esa hernia, a ese defecto, y se atasque o se estrangule. Y se convierte en una urgencia y hay que acudir a la urgencia a consultar. Preferentemente, entonces, ir a consultar antes. Sí. ¿Y ahí el tratamiento es farmacológico o quirúrgico? Una vez que aparece una hernia, la evolución natural es crecer. Con el tiempo, con el paso de los años, la hernia crece, ¿verdad? Por eso lo ideal es operar cuando se diagnostica, para evitar todas esas complicaciones y en el caso de que sea una hernia pequeña, sea más fácil reparar. En estos días se utilizan las mallas que hacen que la recidiva, que significa que la hernia vuelva a aparecer después de haber sido operada, sea mínima. Entonces lo ideal es hacer una cirugía programada, evaluarle al paciente, controlar el corazón, el pulmón, hacer todos los cuidados preoperatorios y hacer una cirugía programada. ¿Hay diferentes tipos de cirugías? Sí, las cirugías pueden ser por acceso mínimo invasivo, que sería una cirugía sin tanta invasión a la pared, en donde se coloca una malla desde adentro, ¿verdad? Que cubre, generalmente la técnica cubre ya varias hernias de esa misma región, que serían las indirectas, las directas y las crurales, en el caso de la laparoscopía, o está también la cirugía convencional, que es la cirugía abierta, en donde también se pone una malla, pero en un plano diferente en la pared, que implica un corte, ¿verdad? Y un poco más de, por ahí, dolor o molestias, pero también repara ese defecto. Concluimos entonces que hay pacientes con una predisposición para tener hernias, pero una vez más un estilo de vida saludable, disminuyendo o evitando el sobrepeso, evitando la obesidad, haciendo ejercicio físico de una manera adecuada, disminuye las posibilidades de tener hernia. Total. Y en caso de tenerla, mejor consultar a la brevedad para no llegar a una situación de urgencia. Correcto. Doctor Jacob Fommel, muchas gracias por sus recomendaciones. Gracias. Y desde el Sanatorio Adventista de Juenau, en el corazón del Mercosur, te recordamos: Dios te ama profundamente y desea que tengas salud y salvación.